Ya que le hemos dedicado 2 clases a toda la teoría del movimiento armónico simple, a partir de esta clase vamos a empezar ahora sí a realizar ejercicios. Como siempre, entonces vamos a empezar con ejercicios muy fáciles, muy básicos, y los ejercicios de esta clase nos van a ayudar a familiarizarnos con los conceptos o con las magnitudes que ya vimos previamente en la teoría. Esto vamos a empezar a reconocer todas esas magnitudes que están presentes en este movimiento armónico simple. El primer ejercicio entonces es el siguiente. Como vemos entonces, este ejercicio es bastante especial, bastante importante también porque es el primer paso, es el primer acercamiento práctico a este movimiento. Y básicamente lo que nos pide es, a través de la ecuación de un sistema, no nos dice qué sistema es, pero entonces nosotros vamos a realizarlo, o a relacionarlo más bien, con un sistema masa resorte, que era lo que veníamos trabajando anteriormente. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos la ecuación de posición, ¿listo?, de un sistema que realiza un movimiento armónico simple, y en base a esa ecuación nos pide determinar la amplitud, la frecuencia cíclica, fase inicial, periodo, frecuencia de oscilación y la posición cuando el tiempo es el que nos indicaba el enunciado. Pero entonces vamos a ir paso a paso. Lo primero entonces, vamos a copiar aquí nuevamente la ecuación que nos dice el enunciado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar de la ecuación de posición que miramos en la clase anterior, que era esta, si esta es la ecuación general. ¿Para qué? Para justamente empezar a identificar todo lo que nos pide el ejercicio. Lo primero nos dice es determinar la amplitud. Entonces, recordemos que la amplitud en la ecuación, ¿listo?, se identificaba con la letra A mayúscula. Miramos entonces nuestra ecuación general y vemos que la A mayúscula está aquí, ¿vale? Con lo cual, si la relacionamos con la ecuación del problema, miramos que la amplitud es igual a 0,4. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuál es la amplitud? ¿Sí? Según esta ecuación de mi sistema, 0,4. Ahora, como estamos trabajando en el sistema internacional, por eso lo coloqué aquí en metros, la amplitud pues es una magnitud de distancia, ¿cierto? Con lo cual, estos 0,4 van a estar representados en metros. Si lo miramos entonces en nuestro sistema, en este caso mi sistema masa resorte, ¿cierto? Recordemos que la amplitud era la elongación máxima que tenía mi sistema. Es decir, arrancaba desde mi punto de equilibrio, que en este caso está en el medio, ¿sí? Y me dice que mi amplitud de 0,4, es decir, se va a elongar 0,4, lo máximo 0,4 metros hacia la derecha y también 0,4 metros hacia la izquierda. Entonces coloquemos aquí estos datos. Si nos guiamos entonces como si fuera una recta numérica real, recordemos que hacia la derecha del 0 están los positivos, así que aquí sería 0,4 metros positivo, y hacia la izquierda sería menos 0,4. ¿Listo? Pero recuerde, es la misma elongación. Al final de cuentas, de aquí a acá, ¿sí?, del 0 a 0,4 es la misma distancia que de este 0 a este menos 0,4. En distancias es exactamente la misma. Vamos rápidamente entonces con lo segundo que nos preguntan, y es la frecuencia cíclica. En este caso, recordemos, la frecuencia cíclica se representaba por la W. Entonces hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la amplitud. Nos vamos a mi ecuación general de la posición y miramos que la W, al compararla con la ecuación que nos daba el sistema, es igual a pi. Por lo tanto, entonces mi frecuencia cíclica es igual a pi. Como estamos trabajando entonces en las magnitudes que vimos anteriormente sin alterar nada, entonces estos pi están representados en radianes sobre segundos. ¿Listo? Radianes sobre segundos. Rápidamente entonces vamos a ir con la fase inicial. Hacemos exactamente lo mismo, miramos mi ecuación general, la fase inicial está representada por θ, y si lo comparamos con la ecuación, miramos que la fase inicial es pi sobre 4. Como la fase inicial entonces habíamos dicho anteriormente que es un ángulo, esto de pi sobre 4 va a estar en
radianes. ¿Listo? Es un ángulo, con lo cual lo ponemos en radianes. Lo siguiente que nos piden por determinar el ejercicio es cuál es el periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo que demora todo el sistema en realizar un ciclo completo, o lo que es igual una oscilación completa. El periodo entonces recordemos que se representaba por la letra T, ¿vale? Y esto no lo había explicado en los anteriores videos, así que es algo nuevo que vamos a ver, pero el periodo se puede calcular de la siguiente forma. Para poder calcular el periodo nosotros utilizamos esta fórmula, 2pi sobre W. Recordemos entonces, este primero 2pi es una constante, es decir, nunca va a cambiar, siempre va a haber 2pi, sobre W, que era frecuencia cíclica, y nosotros la frecuencia cíclica ya la determinamos que era pi radianes sobre segundos, ¿sí? Por lo cual entonces no es más que reemplazar el valor de la frecuencia cíclica, listo, aquí, y ya tendríamos el periodo. Antes de hacer el cálculo, pues vamos a explicar una cosa. ¿Por qué 2pi? Porque básicamente, vuelvo y les digo, ¿cuánto demora el sistema en realizar un ciclo completo? Recordemos que todos estos movimientos nacen de las funciones seno y coseno, y dichas funciones se dan o se producen por la circunferencia trigonométrica, ¿sí? O por la circunferencia unitaria. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos haciendo una comparación de una vuelta completa, que es 2pi, ¿sí? Sobre la frecuencia cíclica. Básicamente estamos comparando una vuelta completa entre el ángulo, ¿sí?, que va a estar el sistema en un segundo. Así que, como esto también es un ángulo, ¿sí?, 2pi, porque al final de cuentas estamos dando una vuelta completa, entonces serían 2pi radianes. Al hacer la operación, ¿qué va a pasar? En este caso, radianes con radianes se van a cancelar y estos segundos que están acá van a pasar arriba. Esto van a pasar al numerador. Esto pues lo pueden corroborar haciendo la ley de la oveja, pero pues como nosotros ya estamos un poquito avanzados, esto perfectamente lo podemos entender. Y para este caso, para esta ocasión, pi con pi se van a cancelar, ¿vale? Por lo cual entonces el periodo es igual a 2, porque es lo único que nos quedó, 2 ¿qué? 2 segundos. Con esto entonces estoy diciendo que mi sistema demora en realizar una oscilación completa, un ciclo completo, cada 2 segundos. Viéndolo por ejemplo en este gráfico, voy a suponer que mi sistema inició aquí en 0, ¿cierto? Y va hacia la derecha, luego otra vez pasa por el punto de equilibrio, llega hasta el punto extremo a la izquierda y vuelve al punto de equilibrio. Y todo eso lo hizo en 2 segundos, ¿cierto? Entonces el sistema hace esas oscilaciones cada 2 segundos. Miremos ahora la frecuencia de oscilación. Mucho cuidado con confundir la frecuencia cíclica con frecuencia de oscilación, porque son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Esta frecuencia de oscilación ya la habíamos mirado anteriormente. El periodo, volvamos a recordar, es el tiempo que demora en hacer una oscilación completa. Y la frecuencia o periodo es lo inverso, es decir, cuántas oscilaciones realiza en un segundo. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos dicha frecuencia? Lo acabamos de hacer, el inverso del periodo, es decir, 1 sobre periodo. Frecuencia de oscilación entonces, como dijimos, la inversa del periodo, 1 sobre periodo. El periodo ya sabemos que es 2 segundos, así que es 1 sobre 2 segundos. Y 1 sobre segundos pues es igual a hertz, con lo cual entonces la frecuencia es 0,5 o medio también, pueden dejarlo como medio, como 0,5 hertz, ¿listo? Entonces, mucho cuidado, vuelvo y digo, en confundir la frecuencia de oscilación con la frecuencia cíclica, son dos cosas totalmente diferentes, ¿listo? Y nos faltaría por determinar el último punto que nos dice la posición en un determinado tiempo, ¿listo? Entonces, voy a borrar todo esto porque ya sabemos que la amplitud es 0,4, frecuencia cíclica pi, fase inicial pi cuartos, periodo 2 segundos, recuerden esta fórmula por favor, tenganla presente, y la frecuencia 0,5 Hz. Vamos ahora a determinar la posición del sistema cuando el tiempo es igual a 0,5. ¿Cómo hacemos para determinar entonces este último punto, este último paso? Sencillamente nos están diciendo que el tiempo va a ser igual a 0,5 segundos. Determine yo
¿sí? Determine yo dónde está el sistema cuando el tiempo es 0,5. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En mi ecuación que me pasaron inicialmente en mi enunciado, buscamos dónde está el tiempo. En este caso, miremos que lo encontramos aquí. Aquí está el tiempo. Entonces, sencillamente, el tiempo lo reemplazo, ¿sí?, por el tiempo que me dice mi sistema, es decir, 0,5. Reemplazamos entonces el tiempo por los 0,5 y aquí, para poder resolver correctamente este ejercicio, vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Si ustedes tienen destreza en utilizar la calculadora científica, y obviamente pues para poder solucionar esto necesitamos la calculadora científica, pero si tienen destreza, es decir, si ustedes saben manejar muy bien los paréntesis, etcétera, perfectamente pueden meter toda esta operación en su calculadora. Pero si ustedes quieren ir a lo seguro, es decir, quieren hacer las cosas paso a paso para asegurarse de que les va a dar un buen resultado, lo que yo les aconsejo es, primero, hacer esta multiplicación. Una vez tengan esta multiplicación, hacen esta suma, ¿sí? Y ahora sí, después de que hagan esa suma, ya lo multiplican con todo esto que tienen acá. ¿Listo? Les aconsejo, vuelvo y digo, esto es un consejo para que vayan a lo seguro, más sin embargo, si ustedes quieren hacer este proceso completo de una sola vez, pues está también correcto, siempre y cuando tengan la plena seguridad de que hacen las cosas bien en la calculadora científica. Vamos a hacerlo entonces primero paso a paso. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo? Como mi calculadora científica sabe que primero tiene que multiplicar y luego sumar, voy a hacer la operación de todo esto, ¿sí? Voy a meter en mi calculadora pi por 0,5 más pi sobre 4. Haciendo esta operación entonces, todo esto nos da 3pi sobre 4. Algo que no había mencionado antes es que si ustedes quieren hacer esta operación primero, esta multiplicación primero, es mejor que este 0,5 lo cojan como fracción, es decir, como 1 sobre 2. ¿Listo? Ahí ya perfectamente ustedes tendrían pi sobre 2, ¿vale? Y ya lo podrían sumar con este pi sobre 4. Eso va a ser algo muy sencillo de operar y les va a dar 3pi sobre 4. ¿Listo? Así que, vuelvo y digo, si quieren ir a lo seguro, hagan las cosas paso a paso. En este caso hicimos toda esta multiplicación de una vez. Y ahora lo que vamos a hacer de una vez también es operar todo esto. Sí, ya vamos a hacer toda esta operación. 0,4 por seno de 3pi sobre 4. Antes de continuar, tienen que tener cuidado porque estamos trabajando en radianes. Así que la calculadora tiene que estar en radianes. Si no está en radianes, este resultado les va a dar incorrecto. Así que mucho cuidado también en el momento de operar. Haciendo entonces toda esa operación, el resultado es el siguiente. Realizando esa operación entonces nos va a dar raíz de 2 sobre 5 y si nosotros vamos a convertir eso a números decimales, eso nos da aproximadamente 0,283 metros. ¿Listo? Esta es la posición de mi sistema en el segundo 0,5. Entonces básicamente, cuando han pasado 0,5 segundos, si en mi amplitud es de 0,4, mi posición va a estar aproximadamente por aquí, casi en la mitad, ¿sí? Aquí estaría a los 0,5 segundos. ¿Y listo? De esta forma entonces nosotros calculamos la posición en este ejercicio. Como vemos, un ejercicio muy fácil, muy básico que nos ayuda a familiarizarnos con todos estos conceptos y magnitudes del movimiento armónico simple y también nos ayuda a entender algunos conceptos teóricos, ¿sí?, como la posición, por ejemplo, de este movimiento. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio ya no nos dan la ecuación, sino que nos piden escribir la ecuación de posición. ¿Listo? Así que vamos a hacer una serie de pasos que también son muy interesantes y que por lo general es lo que se hace para este tipo de casos. Lo primero que vamos a hacer entonces es a determinar el periodo. Ya vamos a ver por qué. Justamente recordemos que el periodo es cuánto se demora el sistema en realizar una oscilación completa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar eso? El sistema nos está diciendo, o más bien el enunciado nos está diciendo
que realiza 90 oscilaciones en un minuto. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esos datos, 90 oscilaciones en un minuto. De esta forma entonces yo relacioné 90 oscilaciones en un minuto. Ahora, como estamos trabajando en el sistema internacional, ¿sí? Pues estos minutos vamos a pasarlos a segundos. Un minuto son 60 segundos, ya lo sabemos. Entonces, en 90, o más bien, 90 oscilaciones realiza el sistema en 60 segundos. Recordemos entonces que el periodo nos dice cuál es el tiempo que tarda el sistema en hacer una oscilación, una sola oscilación. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el periodo aquí? Pues voy acá y me hago justamente esa pregunta. ¿Cuál es el tiempo que demora el sistema en realizar una oscilación? ¿Cuál es el tiempo que demora el sistema en realizar una oscilación? ¿Y cómo hago entonces yo para calcular esta incógnita? Pues muy sencillo. Regla de 3. ¿Sí? Regla de 3. Sabiendo entonces que mi incógnita la puedo llamar como cualquier variable, en este caso x. ¿Listo? Y estas cruces que tengo aquí son multiplicaciones. Hagamos entonces esa operación rápidamente. Hacemos entonces esta operación. Como les dije, estas son multiplicaciones. ¿Sí? Nos quedan 90 oscilaciones por la incógnita, que yo le llamé x, igual a que a una oscilación por 60 segundos. Y ahora, como lo que necesito justamente es hallar este valor de x, pues estos 90 oscilaciones los paso al otro lado a dividir. Sencillamente, oscilaciones con oscilaciones se van a cancelar, nos quedan en segundos. Y ahora hago esta simplificación. Yo sé que esta división no me va a quedar un número entero, ¿listo? Con lo cual, pues sencillamente lo que hago es simplificar. Para que no haya dudas, entonces vuelvo y repito, aquí lo que hicimos fue determinar cuánto demora el sistema en realizar una oscilación completa, y eso es justamente el periodo. Así que lo que hicimos todo esto fue para hallar el valor del periodo. Entonces el periodo es igual a 2/3 segundos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el periodo? Con el periodo vamos a hallar la frecuencia cíclica. Recordemos que el periodo no me sirve porque inicialmente lo que me piden es escribir la ecuación de posición, ¿sí? O sea, es escribir esta ecuación, y periodo no aparece por acá. ¿Para qué haya el periodo entonces? Justamente para hallar la frecuencia cíclica, que esto sí va en la ecuación. Vamos a ver entonces cómo nosotros el periodo lo hallamos con frecuencia cíclica. Recordemos entonces, como lo miramos en el ejercicio anterior, que el periodo se calculaba de esta forma: 2pi sobre w. La cuestión es que nosotros ya tenemos el valor de periodo, ¿sí? Que justamente fue lo que analizamos anteriormente, 2/3 de segundo. Entonces, ojo, el periodo es igual a 2pi sobre w, pero el periodo también es igual a 2/3 de segundo. ¿Cómo hacemos entonces para hallar la w? Muy sencillo. Pues lo que hacemos es igualar estas dos expresiones. Yo sé que 2pi sobre w es igual a 2/3 de segundo. Ahora, como de todo esto lo que nos interesa es esta w, pues la vamos a despejar. El despeje es muy sencillo, yo lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Porque se supone que en este momento nosotros ya debemos saber despejar. Sin embargo, pues voy a explicar rápidamente. Lo primero es que esta w la necesito en el numerador, con lo cual esta w pasa acá arriba a multiplicar. ¿Listo? Ahora, estos dos que están multiplicando pasa a dividir, y este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Listo? Estamos haciendo intercambios. Por ejemplo, esta w se intercambia con este 2, ¿sí? Y este 3 pasa acá, como les digo, de dividir a multiplicar. Un despeje muy sencillo, más sin embargo pues yo lo hice muy rápido para que fuéramos agilizando. Entonces vamos a escribir como queda la w despejada. De esta forma entonces queda despejada la w. ¿Listo? Y ahora aquí lo que hacemos es 2 con 2 se cancelan y me quedan pi por 3, o lo mismo 3pi. ¿Listo? Ojo, esto no se resuelve, este 3 por pi no se resuelve, sino que se deja expresado, ¿vale? Con lo cual entonces la w es igual a 3pi. Como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces recordemos que
la frecuencia cíclica está expresada en radianes sobre segundos, por lo cual entonces este es el valor de mi frecuencia cíclica, de W. ¿Listo? Ya tengo entonces ese dato. Con este dato entonces ya puedo empezar a escribir la ecuación. ¿Por qué? Porque la amplitud ya nos lo daba el enunciado, que eran 2 metros, ¿sí? Por seno de la frecuencia cíclica, que es justamente 3pi, por el tiempo se deja expresado porque el tiempo es justamente lo que yo reemplazo para determinar dónde está mi sistema. ¿Listo? Así que el tiempo se deja expresado. Más la fase inicial que también nos lo daba el sistema, que era 60 grados. Entonces, escribamos la ecuación. De esta forma entonces quedaría escrita nuestra ecuación, pero no hemos acabado, ¿sí? ¿Por qué no hemos acabado? Porque necesitamos que toda la expresión esté dada en términos de segundos, metros o radianes. Y en este caso, sí, todo está en metros, todo está en segundos, pero esta fase inicial no está en radianes. Así que estos 60 segundos tenemos que convertirlos a radianes. ¿Cómo hacemos para convertirlos? Vamos a hacer la siguiente equivalencia, o lo que es lo mismo, factor de conversión. Para poder aplicar entonces el factor de conversión, siempre debemos recordar que 180 grados es lo mismo que pi radianes, ¿sí? Esa equivalencia es muy fácil de aprenderse. 180 grados es igual a pi radianes, y haciendo esa operación los grados hexadecimales se cancelan y nos queda 60 por pi sobre 180. Esto entonces nos da lo siguiente. Al igual que lo hicimos con la frecuencia cíclica, este valor de pi no se opera, sino que se deja expresado. Es decir, yo no hago la multiplicación de 60 por pi, ¿sí? Sino que dejo expresada. Y aquí lo que hicimos fue pues simplemente simplificar, ¿vale? Simplificar. O hacer la división entre 60 y 180. Entonces, esto entonces nos da 1/3 de pi radianes, o lo que sería lo mismo, pi tercios radianes. Entonces, 60 grados es igual a pi tercios radianes. Con eso entonces vamos a volver a reescribir mi ecuación, ya no con 60, sino con este valor. Ahora sí, esta ya es mi ecuación totalmente escrita y lista para que yo le pueda dar el tiempo y determinar la posición de mi sistema en cualquier punto. De esta forma entonces nosotros terminamos con esta primera clase de ejercicios de movimiento armónico simple.